Bienvenidos herederos de Dalton, soy Javier y bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es muy importante porque va a ser recurrente en todos los temas que vayamos abordando a partir de ahora, y se trata del tema de disoluciones. Las sustancias normalmente en química se presentan en forma de disolución y tenemos que ser capaces de saber en una cantidad de disolución, en un volumen de disolución, cuánto soluto tenemos, y si queremos extraer determinada cantidad de soluto de una disolución, qué volumen de disolución coger. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto se consigue primero entendiendo lo que es una disolución, que es lo que vamos a ver, y conociendo las unidades de concentración de disoluciones. A esto vamos a dedicar este vídeo. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos y hoy vamos a trabajar lo que son las disoluciones. Este es un tema muy importante y que es clave, porque luego va a ser recurrente en todos los demás temas que vamos a ir estudiando. Entonces es muy importante que entendáis muy bien esto, lo trabajéis bien, sobre todo en lo que respecta a la expresión de la concentración molar y la concentración en tanto por cien, ¿vale? Las otras son un poco más marginales, no digo que no haya que saberlas, pero se utilizan menos. Pero sobre todo la molaridad y el tanto por cien lo tenéis que controlar perfecto, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver inicialmente qué es una disolución. Bueno, pues una disolución no es más que una mezcla. Una mezcla, en principio, de dos componentes, aunque pueden haber más, ¿vale? Y puede ser una mezcla de sólido, líquido o gas, ¿vale? Entonces tenemos cualquier tipo de mezcla de estos tipos podría ser una disolución. Tenemos disoluciones de sólido-sólido, gas en sólido, líquido en sólido, gas en gas, gas en sólido, gas en líquido, etcétera, ¿vale? Pero la que más nos va a importar a nosotros y la que nos vamos a fijar ahora, porque es la más intuitiva además y la que más ejemplos podemos poner, es la disolución de líquido sólido, o sea, disolución de un sólido en un líquido, y la disolución líquido-líquido. O sea, una mezcla de un sólido con un líquido y una mezcla de dos líquidos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos que una mezcla tiene como mínimo dos componentes, o sea, una disolución tiene como mínimo dos componentes, uno de los cuales va a ser líquido. Bien, entonces, si tenemos un líquido y un sólido, al líquido se le llama disolvente y al sólido le llamaremos soluto. Soluto es lo que se disuelve en el líquido. En el caso de dos líquidos, el disolvente es el que está en mayor proporción. El que esté en mayor proporción, ¿vale? Bien, entonces el concepto de disolución es muy sencillo. Nosotros inicialmente tenemos un líquido, en un vaso normalmente, y un sólido, ¿vale? Que, bueno, pues en forma de granitos, o en forma de una partícula, o lo que sea. Y entonces nosotros introducimos este sólido en este vasito. Entonces, por separado, estos son dos sustancias diferentes que las podemos diferenciar, ¿vale? En el momento que introducimos el sólido en el sólido se va dispersando por el líquido y lo hace de una manera que nosotros no podemos distinguir esas partículas, las partículas del sólido disueltas en el líquido, ni ópticamente ni microscópicamente. Si las partículas de sólido son menores que 10 a la menos 9 metros, lo que tenemos aquí es una disolución. Si son mayores, se llama una dispersión o un coloide, ¿vale? Entonces, la cuestión es que aquí solo vamos a ver un líquido, solo vamos a ver el líquido, pero el sólido está ahí dentro. Ya no está en estado sólido como tal, sino que las partículas están disueltas dentro del líquido. Bueno, sí, su estado de agregación seguiría siendo sólido, ¿vale? Pero
vemos solo el líquido, pero las partículas de sólido están aquí dentro, ¿vale? Muy bien, homogéneamente repartidas, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es una mezcla homogénea. No podemos distinguir un componente de otro. Vale, pues esto es una disolución. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de una disolución? Hombre, pues si yo, por ejemplo, estoy en un laboratorio y alguien que ha estado delante de mí ha preparado una disolución mezclando dos sustancias, me va a interesar saber qué cantidad de soluto hay en esa disolución, si yo la quiero utilizar. ¿Por qué? Pues porque yo a lo mejor necesito 10 gramos de ese soluto y si no sé cuánto soluto ha disuelto en la disolución, puede que tenga de más o puede que tenga de menos, ¿vale? Además, él puede que haya disuelto 10 gramos en la disolución inicial de 1 litro, pero yo esto no lo sé, puede que aquí solo quede 0,5 litros, con lo cual ya solo quedarían 5 gramos. Entonces, no me vale una etiqueta que él me ponga aquí que ha disuelto 10 gramos. Necesito que me diga que ha disuelto 10 gramos en 1 litro. ¿Vale? Entonces yo sé que si solo me quedan medio litro, pues ya no hay 10 gramos, sino que queda la mitad. ¿De acuerdo? Bueno, pues este concepto es el concepto de concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración es una manera de expresar, un modo de expresar la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolución y en un caso muy especial o de disolvente. Ahora lo veremos, ¿vale? Muy bien. Entonces, si yo sé por ejemplo, cada litro de disolución, cuánto soluto hay, pues entonces yo al ver un volumen de disolución puedo calcular cuánto soluto hay. Por ejemplo, y vamos a hacerlo con números gordos. Imaginemos que en 1 litro yo sé que había disueltos 100 gramos de soluto. Pues en 2 litros, ¿cuántos gramos de soluto habrá? Pues en el doble de volumen, como esto está homogéneamente repartido, habrá el doble de gramos, 200 gramos. Ah, muy bien. Y si en vez de 1 litro cojo medio litro, 0,5 litros, cojo la mitad de una disolución igual que esta, pues habrá la mitad, 50 gramos. Si en 1 litro había 100, en medio litro habrá la mitad, 50. ¿Veis el concepto? El concepto es este, ¿vale? Ahora, otra cosa es luego cómo lo calculamos y cómo lo expresamos esto nosotros en química, ¿vale? Ahora lo veremos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los químicos, a lo largo de la historia, dependiendo de qué tipo de experiencia estaban haciendo y dependiendo de cómo preparaban la disolución y dependiendo de para qué querían los datos, han ido expresando la concentración en diferentes tipos de unidades, ¿vale? Y entonces ahí aparecen las unidades de concentración. Unidades de concentración, ¿vale? Entonces, las más usadas son los gramos litro, que esta ya la hemos introducido, ¿vale? Que no tiene un nombre por sí. Luego estaría la molaridad. Molaridad con el M mayúscula, ¿vale? Cuando se escribe con M minúscula, pero yo la pongo ya con M mayúscula. La molalidad con M minúscula. Molalidad, 2 L's, ¿vale? Luego hay una que está últimamente en desuso, que se llama normalidad, ¿vale? Esta os la definiré, pero nos saltaremos su cálculo, etcétera, porque, ya os digo, se utiliza muy poco últimamente. A mí me parece útil para determinadas cosas, pero
como no os la van a utilizar, no os quiero marear. Entonces, si alguien quiere específicamente que explique la normalidad, pues me lo deja en comentarios y ya haré un vídeo aparte para explicarla, ¿vale? Y luego tenemos el tanto por ciento en masa y el tanto por ciento en volumen, ¿vale? Y luego en disciplinas, pues sobre todo muy orientadas pues a determinadas ingenierías y a la sanidad, pues tenemos las ppm, ¿vale? Bien, si estamos en bachillerato o en secundaria, vamos a tener gramos litro, molaridad y tanto por ciento en masa y tanto por ciento en volumen. En carrera podéis encontraros más ya la normalidad y las ppm, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos a definir cada una de estas unidades de concentración. ¿Hay que aprenderse esta definición? Sí, ¿vale? ¿Por qué hay que aprenderse estas unidades de concentración? Porque para calcular la concentración de una disolución, o sabemos la definición o no la vamos a poder calcular. Y segundo, porque sabiendo la definición sabremos esa unidad qué dos cantidades relaciona, ¿vale? Y luego lo podremos utilizar para los problemas básicos que haremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, gramos litro, pues es bastante sencillo, son los gramos de soluto que yo he disuelto en un litro de disolución. ¿Vale? La molaridad, ¿qué es la molaridad? Son los moles de soluto que yo he disuelto en un litro de disolución. Venga, ahora la molaridad, bandera roja. Esta es la más molesta de todas, ¿vale? Son los moles de soluto por kilogramo de disolvente. Cuidado con esto, de disolvente, ni siquiera de disolución, ¿vale? O sea, esto relaciona los moles de soluto con los kilos de disolvente. Ahora os explicaré por qué aparece esta unidad, ¿vale? La normalidad tiene una definición que es los equivalentes gramo, no os preocupéis por esto, ¿vale? Pero equivalentes gramo cada litro de disolución. Por si alguien lo ha hecho, pues aquí dejo la definición. El tanto por ciento en masa son los gramos de soluto cada 100 gramos de disolución. El tanto por ciento en volumen, pues lo mismo, pero en volumen. Son los... se puede hacer en mililitros, en centímetros cúbicos, pero normalmente es mililitros de soluto, o sea, del líquido que está en menor proporción, partido por cada 100 mililitros de disolución. Y las ppm son los miligramos de soluto cada litro de disolución. ¿Vale? Esto es considerando que la densidad de la disolución no se ve afectada por el soluto, que está en muy poca proporción, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues estas serían las definiciones de disolución que necesitamos conocer, ¿vale? Ya os digo, os pueden dar la concentración de una disolución o pedirosla en cualquiera de estas unidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que veáis que no es tan complicado. Lo que vamos a hacer en este vídeo es calcular la concentración a partir de lo que nosotros hemos mezclado para preparar una disolución, ¿de acuerdo? Haremos otros vídeos con otros ejercicios de disoluciones, ¿eh? Esto da para mucho. Entonces ahora vamos a calcular
la concentración de una disolución. Bien, cuando nos pidan calcular la concentración de una disolución, tendremos que usar la definición de la concentración en cuestión, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ejemplo A, que va a ser en gramos litro, ¿vale? Entonces, aquí os dirán, por ejemplo, calcular la concentración en gramos litro de una disolución. Preparada. Mezclando 10 gramos de NaCl hasta completar un volumen y agua hasta completar un volumen de 100 mililitros. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nosotros ahora aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 10 gramos de NaCl en 100 mililitros, ¿no? Y yo lo que quiero es los gramos por litro. Pues entonces yo pongo lo que tengo. Digo, tengo 10 gramos de NaCl en 100 mililitros. Y ahora digo, vale, yo quiero litros. Muy bien, pues ¿el litro lo puedo relacionar con los mililitros? Sí, porque sé que un litro tiene 1000 mililitros. Pues por un litro tiene 1000 mililitros. Mililitro con mililitro se me va a ir. Y entonces, ¿qué operación tengo que hacer? 10 por 1000 y partido por 100. O sea, haré 10 por 1000 partido por 100. ¿Y qué me quedará? Pues gramos y litros. Gramo de NaCl partido por litro. Vale, pues si hacemos esto será 100 gramos cada litro. ¿De acuerdo? Pues no tiene más misterio, ¿vale? Bien, ¿qué podía haber pasado? Podía haber pasado que en vez de gramos de NaCl me hubieran dicho moles. Ah, bueno, entonces, lo mismo para una disolución preparada mezclando 0,25, por ejemplo, moles de ácido sulfúrico, de H2SO4, hasta completar un volumen, y agua hasta completar un volumen de 200 mililitros, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Entonces, 0,25 moles de H2SO4. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero saber los gramos de H2SO4 cada litro. Muy bien. Tengo moles de H2SO4. Pues lo primero que tengo que hacer es estos moles pasármelos a gramos. Muy bien. ¿Cómo cambio yo de moles a masa de sustancia? A través del peso molecular. Vale, el peso molecular del H2SO4, esto ya sabéis que se saca con los pesos atómicos de cada uno de los átomos, pues es 2 por 1 del hidrógeno, más 32 del azufre, más 4 por 16 del oxígeno, 98 gramos. Es el peso molecular del H2SO4. Vale, pues ahora ya puedo decir 0,25 moles de H2SO4 por, yo sé que un mol de H2SO4 son 98 gramos de H2SO4. Ahora ya sé los gramos de H2SO4 que yo he disuelto. Vale.
Vamos a hacerlo. Venga, 0,25 por 98. Punto 25 por 98. Esto da 24,5 gramos de H2SO4. Y ahora, si os dais cuenta, ya estoy en un problema como el anterior. Ahora yo sé que tengo 24,5 gramos de H2SO4 en 200 mililitros de disolución. Vale, pues ahora yo sé que un litro de disolución son 1000 mililitros de disolución. Vale, mililitro de disolución con mililitro de disolución se va y me quedará gramos litro. 24,5 por 5. 122,5 gramos partido litro. Vale, habéis visto cómo se puede calcular la concentración de una disolución en gramos litro. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos ahora en cómo calcular la molaridad de una disolución. ¿Vale? Es muy sencillo. Continuamos. Bien, vamos ahora a calcular la molaridad de una disolución. Bien, el cálculo de la molaridad de una disolución nos puede pasar lo mismo. Lo podemos hacer conociendo masa y volumen o conociendo número de moles y volumen. Si queréis también podemos hacer uno con volumen de gas disuelto en un volumen, en este caso. Entonces, por ejemplo, calcular la molaridad de una disolución, vamos a hacer el más fácil primero, obtenida disolviendo 0,55, yo que sé, moles de ácido clorhídrico, de HCl, en un litro de disolución final. No, en un litro de disolución final no, en 0,3 litros de disolución final. Bueno, pues aquí simplemente tenemos que aplicar la definición. ¿Qué es la molaridad? Es el número de moles de soluto partido por el volumen de disolución expresado en litros. Pues simplemente tenemos que poner eso. 0,55 moles de HCl partido por ¿qué volumen de disolución tengo en litros? 0,3 litros. Vale, pues 0,55 entre 0,3, punto 55 entre punto 3. Bien, pues 1,83 molar. ¿Qué quiere decir esto? Se pone una M grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo un litro de disolución, en ese litro completo de disolución tendré 1,... Y si cojo 2 litros, pues el doble de moles. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a complicarlo un poco. Pues supongamos que en vez de los moles y los litros de sustancia que cogemos para preparar la disolución, nos dicen, venga, vamos a calcular la molaridad de una disolución preparada con 40 gramos de ácido nítrico para un volumen de disolución final de 230 centímetros cúbicos. Ah, muy bien. Bueno, pues, ¿qué es la molaridad? A ver, la molaridad vuelve a ser el número de moles de soluto partido por el volumen de disolución en litros. Vale. Bien, ¿qué tengo los moles de soluto? No, tengo la masa, pero yo sé pasar esta masa a moles, ¿con qué? Con el peso molecular. Muy bien, pues primero de todo calculo el peso molecular del HNO3 con los pesos atómicos, 1 del hidrógeno más 14 del nitrógeno más
16 del oxígeno por 3 átomos de oxígeno que tengo, esto me da 63 gramos. Vale, este es el peso molecular del HNO3. Vale, pues si tengo 40 gramos de HNO3, ¿cuántos moles tengo? Pues 40 gramos de HNO3. Y yo sé que un mol de HNO3, lo pongo arriba, son 63 gramos de HNO3. Acordaros, como aquí tengo gramos de HNO3 arriba, los gramos tienen que ir abajo y así los puedo tachar y me quedan moles. 40 entre 63. 40 entre 63. 0,63 moles de HNO3 es lo que hemos metido en esa disolución. Vale, ¿y el volumen? ¿Que lo tengo en litros? No, lo tengo en centímetros cúbicos, pero lo puedo pasar muy rápidamente a litros. ¿Por qué? Porque 230 centímetros cúbicos. Yo tengo que saber que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Vale, y ahora paso de mililitros a litros. Un litro, 1000 mililitros. 1000 mililitros, ¿vale? Para esto acordaros que tengo un vídeo de cómo pasar de unidades de capacidad de unas a otras, que os puede venir muy bien, pero bueno, en principio esto tiene que estar superado. 0,23 litros. Vale, pues ahora que tengo los moles de soluto y los litros de disolución, ya puedo calcular la molaridad. La molaridad de esta disolución es 0,63 moles partido por 0,23 litros. 0,63 entre 0,23, esto da 2,74 molar. ¿Vale? ¿Nos lo pueden complicar más? Sí, nos lo pueden complicar más. Bueno, más. Nos lo pueden complicar distinto. En vez de darnos la cantidad de soluto como masa o como moles, nos pueden decir que el soluto es un gas y nos dan el volumen de ese gas a una presión determinada. ¿Vale? Acordaros, pues para eso tendremos que usar que la ley de los gases ideales. Yo puedo pasar de volumen de gas a determinada presión y temperatura. Lo puedo pasar a moles utilizando la ley de los gases perfectos, P por V igual a nRT. ¿Vale? Bueno, pues vamos a utilizar esto. Por ejemplo, calcular la molaridad de una disolución preparada disolviendo 10 mililitros de oxígeno a 25 grados centígrados y 10 atmósferas de presión en 4 litros de agua o de disolución final. Vamos a poner de disolución final. ¿Vale? Bueno, pues la molaridad es número de moles de soluto, que en este caso será oxígeno, partido por el volumen de disolución en litros. ¿El volumen de disolución en litros lo tengo? Sí, bueno, pues eso no es ningún problema. ¿Cuál es el problema? El número de moles de soluto, porque no me han dado los moles de soluto. Me han dado volumen, temperatura y presión del soluto, pero con esta ley de aquí, para los gases perfectos, P por V igual a nRT, puedo calcular los moles. Vale, pues en esa ecuación me pongo lo que conozco. Presión. Bueno, aquí acordémonos. La R, cuando trabajamos con gases, normalmente vamos a utilizar 0,082 atmósfera, litro, grado Kelvin, mol. Entonces, la presión tiene que estar en atmósferas, ya está correcta. Los grados centígrados nos los tendremos que pasar a grados Kelvin y los mililitros nos los tendremos que pasar a litros. Vale, pues hagamos eso. 10 mililitros por 1 litro son 1000 mililitros. Pues va a ser 0,01 litros. Y los grados centígrados, 25 grados centígrados, es equivalente a 298 grados Kelvin. Ya sabéis que hay que sumar 273. Ahora sí que lo tenemos todo. Pues presión 10 por volumen 0,01
es igual a n, que es lo que estoy buscando, por 0,082, que es la constante de los gases perfectos, por la temperatura 298. De aquí me despejo n es igual a 10 por 0,01 partido por 0,082 y por 298. Muy bien. El número de moles de oxígeno que tengo es 0,082 y entre 298, 4,09, bueno, 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Ahí, moles de oxígeno. Vale, pues la molaridad de esta disolución es moles de soluto, 4 por 10 a la menos 3, partido por volumen de disolución, 4 litros. Pues 10 a la menos 3 molar. ¿De acuerdo? Pues ya veis cómo se calcula la molaridad de una disolución. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Molaridad. Bien, esta es un poco la más puñetera, pero voy a aprovechar para explicaros por qué se utiliza o por qué se ha utilizado durante mucho tiempo. Porque es una unidad de concentración muy fácil para cuando tú has de indicar cuál es la concentración. Porque claro, tú coges la disolución, o sea, el vaso, añades el disolvente y en vez de tener que medir el volumen, que medir el volumen siempre es complicado en el sentido de que necesitas material muy fino para poder medir ese volumen, tú simplemente pesas el disolvente que has añadido, en este caso el agua, pues con una balanza pesas y aquí pues te pone 400 gramos o 400 gramos. Ah, muy bien, yo ya sé la masa de disolvente. Vale, cojo el soluto que le quiero meter, lo añado y ya tengo la masa de soluto. ¿Y qué pasa? Que la molaridad, para expresar molaridad solamente tengo que poner los moles de soluto, que si sé la masa, sé los moles, y partirlo por la masa de disolvente expresada en kilos. Ah, es muy fácil calcular la molaridad de la disolución que yo he preparado. Aunque no tenga material preciso a la hora de medir volúmenes. Por eso se ha utilizado durante mucho tiempo. O por eso se utiliza muchas veces, ¿vale? Bueno, pero bueno, para calcular molaridad, en principio, no hay más problema. Es decir, pues te van a decir, bueno, no hay más problema. No hay más problema si te dan masas. Es decir, calcular la molaridad de una disolución preparada mezclando, por ejemplo, vamos a hacer el primer tipo más fácil, mezclando 30 gramos de NaCl, de sal, con 200 gramos de agua. Ah, muy bien. Pues la molaridad, ¿qué tendría que calcular yo? Los moles de soluto para empezar. Son moles de soluto partido por kilogramos de disolvente. Muy bien, moles de soluto, pues 30 gramos de NaCl. Y ahora, para pasar esto a moles, ¿qué necesito? El peso molecular del NaCl. ¿Correcto? Esto es 23,5 más 35,5. Estos son 59. A ver. 23,5 más 35,5. Sí, 59 gramos, ¿vale? Y entonces 30 gramos de NaCl por un mol de NaCl, lo pongo arriba porque es lo que quiero. Son 59 gramos de NaCl, lo pongo abajo porque así se elimina con lo que tenía. Pues estos son 30 entre 59
0,51 moles de NaCl. Perfecto, ya tengo los moles de NaCl. Y la masa disolvente, lo único que la tengo que poner en kilos, pues 200 gramos de agua por 1 kilo son 1000 gramos. Pues 0,2 kilos de agua. Muy bien, pues la molalidad de esta disolución es 0,51 partido por 0,2. 2,55 molal. Se pone una M pequeñito. Una M pequeñita. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo da esto más problemas? Esto da más problemas cuando nos hablan en volumen. ¿Vale? Entonces, aquí un poquito de atención. Si se involucra el volumen de disolución, entonces la molalidad siempre tiene que ir asociada a la densidad de la disolución. Porque si no, no podemos calcular, ¿vale? Entonces, hemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, en una disolución tenemos una parte que es... esto sería el disolvente y otra parte que es el soluto. Que esto evidentemente está mezclado, pero lo podemos idealizar de esta manera. O sea, tenemos dos partes, una es el disolvente y otra es el soluto. ¿Vale? Entonces, tenemos una masa de disolvente y una masa de soluto. ¿Vale? Bueno, entonces, claro, la masa se conserva. Es decir, la masa no desaparece cuando tú mezclas cosas. ¿Vale? Entonces, sí que se cumple siempre que la masa de disolución es igual a la masa de soluto más la masa de disolvente. Es decir, si yo mezclo 10 gramos de agua con 5 gramos de sal, voy a tener 15 gramos de disolución al final. ¿Correcto? Bueno, esto es intuitivo y parece lógico, ¿vale? Pero ahora cuidado, que lo que os voy a decir no me parece tan lógico. Si yo tengo un volumen de disolvente y un volumen de soluto antes de mezclar, el volumen de disolución no tiene por qué ser el volumen del soluto más el volumen de disolvente. Los volúmenes no se conservan, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto no se puede dar por hecho, ¿vale? En muchos casos, cuando hagamos mezclas de líquidos más adelante, por ejemplo, en problemas en que hagamos neutralizaciones y tal, consideraremos que sí. Pero en problemas de disoluciones no podemos considerar los volúmenes de soluto y de disolvente aditivos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es importante. Entonces, lo que sí que sabemos es que cuando yo tenga la mezcla hecha, esta mezcla tendrá una densidad. ¿Y la densidad qué es? La masa por unidad de volumen. ¿Vale? Entonces yo puedo saber la masa total de disolución como densidad de la disolución multiplicada por el volumen. ¿Vale? ¿Sí? Si yo sé la densidad de la disolución, podré saber la masa de la disolución. Y si yo sé la masa de la disolución, voy a cambiar de color un momentito, si me deja, venga. Si yo sé la masa de la disolución y sé la masa de soluto que he introducido, puedo conocer la masa disolvente. Es decir, normalmente lo que haremos es calcular la masa de soluto con los moles, calcular la masa de disolución con la densidad, o sea, esto con el peso molecular, esto con la densidad, y la masa de disolvente la calcularemos por diferencia. Masa de disolución menos masa de soluto. ¿Os situáis? ¿Sí? Vale, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, calcular la densidad
de una disolución... Ahí, la densidad no, perdón. La molalidad. De una disolución preparada con, vamos a poner, yo qué sé, 20 gramos de ácido carbónico para un volumen final de 500 mililitros y densidad 1,03 gramos mililitro. ¿Vale? Vale, entonces, vamos a ver. Lo que me están diciendo es que tengo un volumen total de 500 mililitros y que este volumen tiene una densidad de 1,03 gramo mililitro. ¿Vale? Entonces, fijaros, con este volumen y esta densidad, yo puedo obtener la masa de disolución. A ver, a mí no me gusta tanto con fórmula como diciendo, vamos a ver, yo sé que tengo 500 mililitros de disolución y sé que 1 mililitro de la disolución, me gusta más hacerlo con factores de conversión, ¿vale? Tiene una masa de 1,03 gramos de disolución, ¿veis? Es un factor de conversión, no es ninguna fórmula. Entonces, 500 por 1,03 por 1,03, 515 gramos de disolución. Vale, entonces yo sé que la masa de todo esto de aquí es 515 gramos. Muy bien, y dentro de esto hay un trocito que es el soluto. Y ese soluto son 20 gramos de soluto. Vale, pues el disolvente, ¿qué es? Todo el resto. Entonces, 515 gramos de disolución, 20 gramos de soluto, pues la masa de disolvente, ¿cuánto vale la masa de disolvente? Pues 515 gramos de disolución menos 20 gramos de soluto, o sea, 495 gramos de agua. ¿Correcto? Ah, muy bien. Entonces, ya tengo la masa de agua, que como es molalidad, yo la necesitaré en kilos. Vale, pues 1 kilo, 1000 gramos. Esto en kilos es 0,495 kilos de agua, no de disolución, ¿eh? Y agua es el disolvente. Molt bé. Y como yo quiero calcular la molalidad, y la molalidad es número de moles de soluto partido por kilogramo de disolvente, ¿qué es lo que haré? Pues lo que haré es calcular el número de moles de soluto, que todavía no lo tengo. Vale, pues 20 gramos de H2CO3. Muy bien. Para pasar esto a moles, ¿qué necesito? El peso molecular. Peso molecular del H2CO3. Pues será 2 por 1, más 12 del carbono, más 3 por 16 del oxígeno. Estos son 62 gramos. A ver, 3 por 16, 48, 62, sí. Vale, pues 1 mol de H2CO3 son 62 gramos de H2CO3. Gramos y gramos se va, me quedarán moles de H2CO3. Pues 20 entre 62. 0,32 moles de H2CO3. ¿Lo veis? Ahora ya tengo los moles y la masa de disolvente. Pues con esto calcularé la molalidad. Entonces, molalidad 0,32 moles de H2CO3 partido por 0,495 kilos de H2O.
0,495 kilos de H2O. ¿De acuerdo? Pues así calculamos la molalidad, ¿vale? Os he hecho dos ejemplitos. Se podría complicar más o hacer más casuísticas, pero básicamente es esto, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho la molalidad, podríamos hacer el tanto por ciento en masa, ¿vale? Bueno, el tanto por ciento en masa, en el fondo es hacer un porcentaje, o sea, no tiene más misterio. Entonces, tanto por ciento en masa, hemos dicho que son gramos de soluto cada 100 gramos de disolución. Entonces, yo esto os lo plantearía así, hacer un porcentaje. ¿Cómo se hace un porcentaje? A ver, porque se puede hacer por factores de conversión, pero os liáis un poco más que otra cosa, ¿vale? Entonces, como os lo aceptan, simplemente hacer un porcentaje. ¿Cómo se hace un porcentaje? Se hace la parte partido por el total y multiplicado por 100, es decir, la masa de soluto partido por la masa de disolución multiplicado por 100, ¿vale? Sin más. Entonces, por ejemplo, calcular la concentración en tanto por cien, la concentración en tanto por cien. Vamos a hacer el primero muy sencillo. Al mezclar 50 gramos de NaOH, de hidróxido sódico, con 700 gramos de agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tengo masa de NaOH y masa de agua. Pero cuidado, agua es el disolvente. Y yo lo que tengo que poner abajo es la masa de disolución. Entonces, masa de disolución es igual a masa de soluto más masa de disolvente. ¿Correcto? Muy bien. Si esto es masa de... Si esto es masa de soluto más masa de disolvente, pues será 700 más 50. 750 gramos de disolución. Muy bien. Pues ahora el tanto por ciento en masa será masa de soluto 50 partido por masa total 750 y multiplicado por 100. Sin más, hace el porcentaje. ¿Vale? A mí me gusta hacerlo con un factor de conversión, pero bueno, luego vuestros profesores no lo entienden y es mejor que lo hagáis así y ya está. 6,6%. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Vale, ¿qué puede pasar aquí? Pues que nos den, por ejemplo, por ejemplo, que nos den los moles de soluto, calcular la concentración de una disolución que contiene 0,15 moles de, yo qué sé, CaOH2, hidróxido de calcio, en 600 mililitros de disolución. Si su densidad es, o sea, aquí si no nos dan la densidad, no podemos trabajar, ahora veréis por qué. Si su densidad es 1,06 gramos mililitro. ¿Vale? ¿Por qué no podemos trabajar si no nos dan la densidad? Pues porque el tanto por cien relaciona masa de soluto con masa de disolución, no con volumen de disolución. Y entonces, para yo poder pasar de volumen de disolución a masa de disolución, ¿qué necesito? La densidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo lo primero de todo. Mira, 600 mililitros de disolución por... Yo sé que 1 mililitro de disolución tiene una masa que viene dada por la densidad, 1,06 gramos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la disolución de 600 centímetros cúbicos, su masa, si yo la pesara,
sería 636 gramos. Ah, pues ahora ya sé el volumen total de disolución. ¡Qué bien! Vale, pues como el tanto por cien, yo lo calculo haciendo masa de soluto partido por masa de disolución, que ya la tengo, multiplicado por 100, pues ya solo me falta la masa de soluto. Muy bien, voy a calcular a la que arriba, la masa de soluto. La masa de soluto son 0,15 moles de una sustancia conocida, ¿vale? Los moles los paso a masa con el peso molecular. Entonces, 0,15 moles de CaOH2. Muy bien, necesitaré el peso molecular del CaOH2. Peso molecular del CaOH2 es igual, calcio 40 más 2 por, y el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. O sea, estos son 34 y 40, 74 gramos. Vale, pues por un mol de CaOH2 tiene una masa de 74 gramos. Entonces, en los 0,15 moles, 0,15 por 74 nos da 11,1 moles. No puede ser. 11,1 gramos. 11,1 gramos de CaOH2. Vale, pues ya sé los gramos de soluto. Pues ahora me voy aquí abajo y digo, tanto por ciento, 11,1 gramos de soluto, partido por masa de disolución 636, multiplicado por 100. 11,1 entre 636 por 100. Epa. 1,75 por 100. Ya está. Esa es la concentración en tanto por cien de la disolución que me habían planteado. ¿Veis cómo se va haciendo? Bueno, nos quedaría hacer el tanto por ciento en volumen, que es prácticamente lo mismo que el tanto por ciento en masa, lo que pasa que se hace con volúmenes de soluto y disolvente. Esto es cuando, por ejemplo, cogemos yo qué sé, 30 centímetros cúbicos de alcohol y los metemos, yo qué sé, en 100 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? Vale, pues al hacer esta mezcla tendremos un volumen final de mezcla, ¿vale? Aquí, si no nos dicen nada, en principio podemos suponer que el volumen final es la suma, ¿vale? Cuando ya estamos en carrera, no lo podremos suponer, ¿vale? Pero de momento vamos a suponer que el volumen final es la suma de los dos volúmenes, ¿vale? Ya haré vídeos para no poder, digamos, considerar aditivos los volúmenes, pero de momento vamos a suponer que sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, en esta misma disolución vamos a calcular el tanto por ciento de volumen. Es que no tiene mucha historia. Entonces, el tanto por ciento en volumen, ¿qué es? Es volumen de soluto, que en este caso sería el alcohol porque está en menos proporción, partido por volumen total, multiplicado por 100. Pues volumen de soluto, 30. Partido por volumen total, 130, multiplicado por 100. No tiene más historia. 30 entre 130 por 100. ¿Vale? 23,1%. ¿De acuerdo? Bueno. Y ya los ppm los dejamos para otra ocasión, otro día. O si alguien tiene mucho interés, pues que me lo pida en comentarios. Y ya lo haremos en otro vídeo porque este se está alargando mucho. ¿Vale? Creo que os ha podido quedar una idea de cómo se calculan concentraciones de disoluciones. Esto es solo el cálculo de la concentración sabiendo qué estamos utilizando para prepararla. ¿De acuerdo? En siguientes vídeos iremos viendo
problemas tipo para cada una de las concentraciones. Es decir, ¿qué es luego lo importante de esto? Pues sabiendo el volumen de disolución que tienes, es poder calcular cuánto soluto tienes dentro y para un soluto, una cantidad de soluto determinada, saber en qué volumen de disolución está. Eso es lo importante de una disolución, ¿vale? Para eso haré vídeos para cada una de las concentraciones, ¿vale? Para que podáis trabajarlo pues con calma y eso es la clave de todo, ¿vale? Pues bueno, como siempre os digo, espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo y sed bienvenidos a Quantum Academia.